casa, tu voz. Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, con las democracias que padecemos los latinoamericanos, la verdad es que el componente de estabilidad social debe ser uno de los factores aspiracionales de estas democracias. Imperfectas, con virtudes, con defectos, pero es la democracia que tenemos. Yo me puedo pasar el programa entero compartiendo con Fabricio y con ustedes cómo los fenómenos inflacionarios generan un trauma en la clase política porque las gestiones casi siempre son dinamitadas como resultado de las dificultades en el orden económico. Muy elemental. Los pueblos, al margen de su componente ideológico, siempre necesitan capacidad adquisitiva para tener, ya en un lenguaje muy coloquial, el tema estomacal resuelto. Desde hace muchos años, los líderes políticos dominicanos siempre apelaron a ese recurso. Juan Bosch, la tres caliente. Hay que recordarlo. En el punto donde la sociedad dominicana comenzaba a conocer los temas esenciales del debate después de 31 años de dictadura. El doctor Balaguer en sus gestiones, en su ir y venir, don Chencho, esto lo hizo Balaguer, el tema de las realizaciones. El doctor Fernández Reina, en su momento, ¿quién te subió la luz? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió los plátanos? La actual administración, en tiempos de oposición, hacía un ejercicio consistente, propio del ejercicio opositor, de la situación económica. Sí. Y el gran debate que se planteaba era que el proceso de crecimiento económico en República Dominicana, como una parte de América Latina, profundizaba la desigualdad, porque pocas manos concentraban las riquezas. Y eso le hacía pensar al ciudadano, el de a pie, al de Lomina, al de Catanga, o al de cualquier punto de la marginalidad social, de que sí, la economía crece, pero yo no crezco. Mi bolsillo no crece. Y frente a eso, yo quiero reconocer que un país como el nuestro, dependiente, que si bien es cierto nuestra economía se ha fortalecido, hay aspectos que no dependen de lo que hagamos en República Dominicana. Por ejemplo, el incremento de los precios del petróleo, el barril fundamentalmente, va a generar un impacto en los precios del país. Todo el mundo sabe que el proceso del COVID ha provocado un disparo sustancial en los fletes. Pero esos elementos al de abajo poco le importa. Ellos lo que quieren es que el gobierno central actúe con la velocidad necesaria para que su poder adquisitivo no se afecte. Por ejemplo, nosotros venimos de un barrio. En la lógica del barrio hay tres componentes que a lo mejor algún elemento de movilidad financiera o económica hace que la gente se olvide. Pero el drama es el siguiente. Uno, el fiado. ¿Qué es el fiado? El fiado es el auxilio frente a las limitaciones financieras de cualquier vecino que ve en el dueño del colmado su aliado esencial para que le genere crédito suficiente y él le cumpla. Todo el mundo en este país sabe lo que es un fiado en un barrio. ¿O me estoy equivocando? Claro. Segundo componente. En el marco de la economía formal, el modelo de crédito por excelencia, las tarjetas. ¿Cómo anda la gente con su tarjeta? Con el agua al cuello. Porque su poder adquisitivo se ha reducido, la economía ahora se pone en marcha con año y medio de un COVID y todavía con nubarrones respecto al tema del Omicron, que sin lugar a dudas tienen consecuencias. Entonces, cuando tú tienes dificultades en el crédito del barrio, limitaciones en la tarjeta, a lo mejor tus ingresos son del sector informal de la economía, que todo el mundo sabe que son bajos, con una calidad muy baja también en el salario.
la situación se torna nebulosa. ¿Y cuál es la reacción normal desde el gobierno? ¿Y cuál es la reacción normal desde la oposición? El gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo que esté a su alcance para garantizar que los productos lleguen a las masas, a los sectores populares. Verbigracia, siempre recordado, Gustavo Sánchez Díaz, Dios lo tenga en gloria. ¿Qué hacía? ¿Era otra época? Sí. Pero las urgencias de la gente seguían siendo las mismas. En otro contexto, los mercados de venta populares. Aquí, el que está en la Lincoln, en la Churchill, a lo mejor no entiende lo que es un mercado popular. ¿Cómo que no? No, porque no es su día a día. Ahora, el que está en los Alcarrizos, ¿verdad? O el que está en la Loma del Chivo, ¿verdad? O el que está en Santo Domingo Norte, o el que está en la Sursa, ese sí sabe lo que es un mercado popular. Que le facilita, que le garantiza que con sus escasos recursos pueda tener la bandera segura, porque si a alguien se le olvida, arroz, habichuela, pollo y la dosis de plátano acompañada. Entonces, en Inespre hay una persona que todo el mundo sabe los vínculos que yo tengo con él, afectivos, históricos, ¿no verdad? Desde antes del nacer, por su tío, y la relación que tuvo con mi padre, mediada por Orlando Sánchez Díaz y compartes. Pero debo decir que hay que darle mucho más recursos al Inespre, porque el Inespre sí tiene la capacidad de garantizar que la gente, frente a los efectos del alza de los precios, la gente pueda tener la opción de ir al mercado popular, que es el instrumento más cercano. En otro orden, ¿qué hace la oposición? Saca provecho político, y no hay que ponerse guapo por eso, ¿eh? Ese es su trabajo. En un país donde la gente sabe perfectamente que la principal fuerza de oposición necesita un aire. Sí. Necesita un espacio por donde respirar. Claro. Frente a esos acontecimientos, el gobierno tiene que hacer un ejercicio para sopesar correctamente que los niveles de popularidad. Miren, yo no soy de la gente que siempre anda seducido por el tema de la popularidad. Yo siempre he creído que los primeros 2 años de gobierno son idílicos. Pregúntenle a Balaguer, pregúntenle a Guzmán, pregúntenle a Jorge Blanco, pregúntenle a Balaguer de nuevo, pregúntenle a Leonel Fernández, pregúntenle a Hipólito, pregúntenle a Danilo Medina. Y todos los gobiernos hacen lo mismo. Los primeros 2 años, un dispendio de recursos diciendo cómo va bien el gobierno, cuán popular es. En la actualidad, Luis Abinader está muy popular. Está solo. Muy popular. No, Guido, no, popular no. Además de popular, está solo. Ok, lo segundo. Solo en para el escenario esta fecha, político. ¿no estaba Danilo muy popular? Sí. Sus primeros 2 años. Sí. ¿No estaba Leonel Fernández muy popular? Sí. No estaba Hipólito. Yo recuerdo el ciclón batatero de Hipólito los primeros 2 años. ¿Usted recuerda? Pero con el actual presidente hay que tener un elemento en cuenta. Y es que él llegó en medio de una crisis. Sí. O sea, y obviamente eso le da una mayor, digamos, un mayor valor a su gestión. Sobre todo el año pasado. El año pasado, y voy a decir algo, para mí va a ser el mejor año de esta administración. El mejor. Porque va a ser muy difícil volver a tener los niveles de crecimiento, los niveles de recuperación de empleo y el nivel de reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB, dado el crecimiento económico y a todo lo que se hizo a través del Ministerio de Hacienda para gestionar la deuda pública. Es difícil que este año tengamos números, y en lo que queda en esta digo yo, primera administración, o el primero 4 años del gobierno de Luis Abinader, va a ser muy difícil porque, repito, el año 2021 es un año excepcional, yo creo que para la historia económica dominicana, por los números que están ahí. Más de 10,000 millones de dólares en remesas, 10,400 millones de dólares. Un crecimiento... Quintuplicado con respecto al año prepandémico. Claro, un crecimiento de un poco más de 12%. Unas reservas internacionales de 12,500 millones de dólares. O sea, eso, macroeconómicamente, va a ser muy difícil repetirlo. Muy difícil. Porque, repito, es un tema excepcional. Pero ¿cómo tú le traduces eso a la gente? Claro, lo que pasa es que a final de año, la economía, vamos a decir segundo semestre del año,
la economía se sobrecalentó. Es decir, de repente teníamos una capacidad de demanda explicada fundamentalmente por la recuperación económica y sectores como turismo, que nadie pensó que iba a terminar como terminó. Y 10.400 millones de dólares en remesa hizo que demandáramos más que lo que el país estaba en capacidad de producir y de generar, y además con todos estos problemas de logística a nivel global. Eso hizo que la inflación terminara cercana o ligeramente superior a 10%, por primera vez en más de una década. Entonces, eso es un factor a observar. Eso es un factor a observar, y obviamente el hecho de que el presidente esté saliendo, que creo que va a ser un media tour que comenzó hoy, hablar del tema es porque ya el Banco Central tomó las herramientas monetarias para enfrentar la inflación, que ha implicado que la tasa de referencia haya subido 150 puntos en los últimos 2 meses. Es decir, Fabricio, el que tenga un patio ahora mismo en San Carlos, ¿qué es una tasa de referencia? El que tiene préstamo, usted tiene préstamo bancario y tiene préstamo tanto de consumo como hipotecario, cuando digo consumo tarjeta de crédito, que le van a subir la tasa de interés que usted paga. Eso es lo que tiene que decir. Y eso va a reducir el consumo y la inversión privada. Aquí y todavía la Fed de los Estados Unidos no lo ha hecho, pero se espera que en los próximos días anuncie un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Y lo propio va a hacer el Banco Central Europeo, porque son medidas monetarias para enfrentar la inflación. Eso significa que el primer trimestre, que siempre ha sido el trimestre más difícil de la economía dominicana, sí, dicen la cuesta de enero, va a tener las riendas tensas, precisamente por este aumento de la tasa de interés. Entonces el gobierno va a tener que moverse. Y curiosamente vi parte de la entrevista del presidente esta mañana en Hoy Mismo, que siempre digo el medio donde lo veo, valga el anuncio, hablando de obras de infraestructura, porque lo que va a pasar es que ahora, a diferencia del año pasado, la inversión privada se va a echar un poco hacia atrás, y quien va a tener que tener la voz cantante va a ser la inversión pública. Y te está anunciando obras de infraestructura, carreteras, puentes, caminos vecinales y muchísimas cosas. Y eso va a tener que hacerse. Ahora, tú tocaste un tema. Lo macroeconómico ahora es condición necesaria, pero no suficiente. Ya. Ahora hay que afinar las políticas sociales, Claro, para que el poder adquisitivo de las personas, que se está viendo muy afectado, no se reduzca de una manera que el nivel de vida se vea afectado en términos sociales, que ya se está viendo. Entonces, esas políticas públicas ya no solo es la tarjeta, ya no es solo supérate, hay que ir más allá en el caso, por ejemplo, del INESPRE, de esos programas que subsidian la alimentación, y que la gente pueda con la tarjeta comprar en INESPRE, que o sea, hacer un instrumento de políticas sociales más dirigida a esos sectores vulnerables. Producción, yo creo que la producción... Que puedan ir a la farmacia del pueblo. Que puedan ir, que como de hecho están, hay que decir que están siendo abastecidas de manera efectiva, que vayan y que de alguna manera converja esa política de asistencia condicionada a esas otras políticas que van de consumo tanto de alimentos como de medicamentos, y que se haga algo más amplio. Yo creo que si este es el año, a mí no me gustó cómo se definió el año. Todos los años los gobiernos definen el año. Se habló del año de la racionalidad económica. A mí no me gustan esos nombres, me gustan nombres que la gente lo entienda más. Sí, que Juaniquito Pérez lo interprete. Sí. Yo creo que este es el año de las políticas de auxilio a las personas. A los más desposeídos. A los más vulnerables, a todos, porque la clase media también rebalamos. Claro. Rebalamos rápido con la crisis. Entonces yo creo que este es el año donde el gobierno tiene que seguir en lo macroeconómico bien, pero apuntar a lo micro, abajo, a la gente, a los más vulnerables, con este tipo de políticas de auxilio directo. Creo que en diciembre el INESPRE vendió lo que costaba 1,000 pesos, te lo vendió a 500. Y mucha gente fue. Yo creo que esa política tiene que ser mucho más agresiva ahora que los precios están subiendo, porque a nivel agropecuario creo que las cosas han ido bien. A nivel de producción agropecuaria. Ahora le toca a ese sector que ha tenido históricamente como una ventaja, y que por el líder histórico de ese sector en el antiguo PRD y PRM, que es el presidente Mejía y todo su grupo de personas vinculadas al sector agropecuario,
ahora le toca a ellos asumir un protagonismo directo en ese tema. Porque mire, mi hermano, el horno no está para galletica. Hay que decirlo así. Mira, vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos con esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.